Tras esos primeros datos, ahí vamos con un avance de los temas que os hemos preparado para hoy. Abrimos este espacio en blanco esta noche para recibir a maestros del misterio. Será un viaje muy diferente, con dos destinos bien definidos. Comenzaremos viajando hacia las entrañas de un país consagrado al diablo. Haití y el vudú serán nuestros primeros argumentos. Esas son las intenciones de hoy. Y ya sin perder más tiempo, os invitamos a viajar a un país misterioso. Preparaos. Lo que nos cuenta nuestro invitado es muy singular, ya os avisamos, y no nos hacemos responsables de sus opiniones. Si queréis descubrirlas, tras esa introducción en los próximos minutos. Esta noche queremos llevaros hasta uno de los lugares más enigmáticos que hemos encontrado en la Tierra. Se trata de un lugar en el que cuando suenan los tambores, los espíritus, los diablos bajan a la Tierra a conversar con los humanos. Para muchos es una religión, para otros una de las creencias más siniestras que el ser humano haya sido capaz de concebir justo y en el momento apropiado. Sois bienvenidos a nuestro viaje. Qué miedo da ir a ese país, ¿eh? Exactamente, eso es. Es uno de los lugares donde más miedo se pasa en el mundo. Y no es miedo temporal, es un miedo que te dura, que sigue apareciendo en tus sueños. Se pone la carne de gallina de pensarlo. Juan José Revenga Montejo, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Un placer que estés con nosotros. Encantado de estar contigo nuevamente. Viajero, corresponsal, reportero gráfico, autor de documentales, compañero, escritor y sobre todo un viajero que le ha echado muchas narices para ir a ese país. ¿Cuándo vas por primera vez a Haití y por qué? Lo primero es la duda y que hay algo allí. Algo tiene que existir. Había estado en África, había visto las religiones, había visto cultos animistas y todos se basaban en lo mismo. Se basaban en la adoración al mal. Y el máximo de la adoración al mal era Haití. Era el vudú haitiano y eso es lo que me llevó allí. La curiosidad en principio. Y luego era incapaz de salir. ¿Incapaz de salir? Incapaz de salir mentalmente. Ah, digo, pues no te dejaban. No, bueno, eso entre otras de las cosas que ocurren allí en el aeropuerto, sabes las entradas cómo son allí, las salidas, las carreteras. Yo afortunadamente la primera vez que fui entré por el cuerpo diplomático y se portaron muy bien conmigo. Nos estaban esperando y entrábamos como autoridades al cuerpo diplomático y no nos hicieron nada. Otras veces las he pasado muy bien. Ese es el peligro, porque no puedes decir que eres periodista. Como sepan que eres periodista, tienes a la policía detrás de ti. Fíjate, estamos hablando de un país que, según la CIA, es el campeón mundial de los secuestros. Yo eso no lo noté estando allí, ¿eh? Qué curioso. Entrar en el aeropuerto era automáticamente tenías que alquilar un pistolero, un señor que iba contigo con un revólver y tener suerte de que no fuera él el que te robara. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste tú a Haití? 80 y tantos, en el año 80 y tantos. Cuando estaban los problemas cuando se marchó Baby Doc, el hijo de Duvalier. Se marchó después de llevarse y arruinar el país y destrozarlo, y llegaban ya los americanos, hubo unas falsas elecciones con Aristide, toda esa época que fue la más dura. La primera vez que estuve en Haití y me enganchó muchísimo el tema y la curiosidad de saber qué estaba ocurriendo allí, porque no era solamente un dictador que se marchaba y había matado muchísima gente, algo había ocurrido. Era un imperio de terror lo que había en aquel momento en el país. Es curioso porque es tan diferente. Tratemos un poco de describir cómo es Haití para nuestros oyentes que no lo conocen. Y les digo que no se preocupen porque, aunque vamos a hablar de realidades duras, bueno, es una parte más de nuestro mundo, luego veremos si tiene la parte positiva. Y sobre todo cómo defendernos de algunas de estas cosas que llegan hasta nuestro país. ¿Cómo es Haití? Haití Forma parte, además es curioso porque cuando llegó
Cristóbal Colón lo definió como el paraíso. El paraíso, eso es lo que las frases textualmente dijo Colón: si el paraíso existe, tiene que ser igual que estas tierras. Y no se daba cuenta de la sangre que iba a correr en aquel país. Ya. La primera fue Fuerte España, cuando montó el primer fuerte, el primer asentamiento español, volvió a España a por refuerzos, y en su segundo viaje se encontró el fuerte destrozado y que se habían comido a toda la gente que había allí. ¿Sí? Eran los caribes, vivían allí los caribes, unos indígenas que eran los Arawak y los caribes, que eran caníbales y vivían prácticamente en la Edad de Piedra. Esa fue la primera sangre que corrió, y hasta el día de hoy no ha parado de correr sangre en aquel país. Era la isla española, una isla compartida por dos países, República Dominicana y Haití, y es curioso la diferencia brutal que hay entre un país y otro, ¿verdad? Totalmente. Estamos en un país que está dividido, una isla que está dividida con una raya tirada con tiralíneas. Se dividió en 1844. Se hizo la división del país. República Dominicana, uno de los lugares más maravillosos para el turismo, y pasando solamente esa línea nos encontramos el terror, la muerte, la miseria y otro tipo de gente completamente diferente, la que no estamos acostumbrados a ver. Yo no sé si has pasado, hay un paso, un cruce de República Dominicana a Haití, que hay una especie de fuerte, un arco. Sí. Yo creo que es la frontera de Jimaní. Jimaní está arriba, sí. Arriba, sí. Está en el norte exacto de la República Dominicana. Y de repente ahí está asfaltado en República Dominicana, está todo muy chulo, pasas esa tierra de nadie que está medio preparada, y cuando llegas a Haití es como retroceder 500 años. Pasas por ese arco y de repente estás en otro mundo, en otro tiempo y en otro espacio. En otro mundo. Ya solamente el policía de República Dominicana, que le has dejado con su uniforme, dentro de todo intentando sacar propina, pero sin problema, llegas a ese zarrapastroso vestido de policía que nada más mirarte a los ojos dices, bueno, ya le entregas el pasaporte con el billete dentro y esperando que haya suerte y no hayas dado con el policía honrado de Haití, si hay uno, que no hayas dado con él. Casi siempre funciona. El billete de $10 dentro del pasaporte cambia la cara de feroche que tiene en ese momento el policía, lo coge, te lo devuelve y ya estás dentro. Ya. Un poco la historia de Haití. ¿Por qué es ese país tan diferente dentro de todo la América o Centroamérica, América Latina y Centroamérica? ¿Por qué es tan diferente del resto? ¿Por qué crees? En el Caribe, al principio, pues los indígenas, se les hicieron trabajar a los indígenas. Los indígenas, pues claro, no están acostumbrados al trabajo físico, empezaron a morir, no conseguían sacar rendimiento de las plantaciones, y bueno, pues se pensó la mejor solución: traer esclavos de África. La manera más barata de traer esclavos de África es de traerlo de la África occidental, de la Senegal, Benín, Nigeria. Lo que está más cerca, digamos, de América, ¿no? Era lo más cerca, y en la costa estaban muy pobladas. Si no, había que ir a Zanzíbar. Zanzíbar había que cruzar África hacia el otro lado y luego hacer las razias, las cacerías por el interior. Lo más sencillo era viajar a la costa occidental, cazarlos cerca de la selva y llevarlos para allá. Pero lo que no tenían en cuenta los cazadores de esclavos, que entonces eran los árabes, los que los cazaban realmente eran los árabes y luego revendían a esa mercancía, no tenían en cuenta que en esa zona vivían los brujos más potentes de África, los Fon y los Yoruba, las dos etnias más potentes en la magia negra. Y aparte los mandingas, que eran los guerreros, eran los tipos más fuertes, ¿no? Y se llevaron a esa gente a América. Esa gente iba con el odio y el sufrimiento de que no iban a volver a ver su tierra. Fíjate, solamente en los 300 años que duró la esclavitud se llevaron más de 50 millones de negros de África. De esos 50 millones no llegaron ni 25, murieron en el camino. ¿En qué situación llegaron allí? Una vez que llegan allí, se mezcla su religión con la de los caribes, los indígenas antropófagos que existían, caníbales que existían allí, se mezcla con ellos. Se mezcla con la religión católica, que nos puede parecer muy bondadosa, pero ellos cogen una parte de esa religión. Cuando se dice lo de en la misa, tomad y bebed, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Eso es lo que toman ellos, lo que a ellos les parece que es lo más similar a su religión. Literalmente lo toman. Literalmente su religión es el dolor, el sufrimiento. Y toda esa mezcolanza, unida al odio al hombre blanco, es lo que forma el vudú haitiano. Desde luego no suelo contar experiencias, pero en pocos países me he sentido tan inseguro como allí, que cuando vas por las calles los habitantes te miran y te insultan diciéndote blanco. Blanco. Que forma más que... Bueno, habría que entenderlo y comprenderlo, ¿no? Les hemos estado machacando durante tanto tiempo, les hemos sacado de su tierra, esclavizado, machacado. Es lógico que tengan un poco de odio hacia el blanco, ¿no? Sí, pero no olvidemos también la realidad de lo que ocurrió. Haití fue el primer país que se independizó y que abolió la esclavitud. La primera República Negra que se independizó. Y no se lo ha perdonado jamás el blanco que terminara con su negocio, con el negocio de la esclavitud.
En 1791, las primeras rebeliones en Boix-Caimán empezaron allí, y allí se levantó a sangre y machete una rebelión contra el blanco. La primera rebelión que existía. Siempre había sido el trabajador, el negro era trabajador y no había ningún problema. Napoleón en aquellos años envió hasta su yerno, al general Leclerc, para intentar apagar la revolución. No sirvió para nada, y en 1804 llegó la independencia. No hay que olvidar que era una colonia francesa. Una colonia francesa en aquellos momentos. Se la repartió con España, se repartieron la isla y eso le tocó a Francia, como pasó luego en la parte de Nueva Orleans y toda esta historia que tiene todavía más historia. Pues esto llega en 1804, la independencia, y para que nos hagamos una idea con qué tipo de gente estábamos hablando o cómo era de dura la cultura de ellos o su religión, la independencia se firmó en un pergamino hecho con la piel de un general francés, con sangre como tinta y utilizando una bayoneta como pluma. Y además, si no me fallan los datos de las veces que hemos estado allí, prometieron matar a todos los blancos por un pacto que habían hecho con el diablo, porque Haití, hay que recordar, no sé si es cierto, al menos me lo contaban allí, es el único país del mundo consagrado al diablo. Consagrado al diablo y con religión oficial vudú. La religión oficial es el vudú. Ahí tuvimos un diablo que, bueno, desde la independencia tuvieron jeques, caciques, emperadores, fue todo un desastre, ¿no? Cada cual más sangriento, cada cual mataba más que iba llegando, hasta que llegó Duvalier. Llegó el famoso Papadoc en 1951. Eso fue ya el desastre total. Consiguió que fuera una república con religión oficial vudú, ser presidente para toda la vida, vitalicio, y firmó en los primeros años más de 200.000 sentencias de muerte. ¿200.000? Sentencias de muerte. ¿Sí? Fue tremendo. Los países extranjeros se hacían la vista gorda con él, pero nadie se preocupó de lo que estaba ocurriendo, del magnicidio que estaba haciendo allí, toda la gente que moría. Creó una policía especial, los tontón macutes, los hombres del saco, que eso proviene de un cuento africano, los tontón, que eran unos señores que llevaban por la noche y se llevaban a los niños de las aldeas. Eso es lo que hacían los tontón macutes, llegaban por la noche y se llevaban a la gente, les robaban todo. El tontón macute no tenía sueldo, el salario era lo que conseguía robar. ¿Sí? Imagínate lo que ocurrió. Después de esto, cuando ya murió Papadoc, que la historia siempre nos juega estas pasadas, que los dictadores sanguinarios suelen morir de viejos, y de muy viejos. Muere Papadoc y se queda su hijo Baby Doc, el presidente más joven de la historia, con 19 años. Y estuvo 14 años dirigiendo el país. No podía porque los tontón macutes se enfrentaban a él, pues creó otra policía, los leopardos. Y en el país había una guerra civil entre las dos policías a ver quién robaba más a la población. Eso fue ya hasta que no se pudo aguantar más, le retiraron su apoyo todas las organizaciones internacionales y fue cuando se invadió Haití. Radio Nacional, el sonido que nos une. ¿Izquierdo? Correcto. ¿Derecho? Binaural. Solo en podcast. ¿Estás preparado? ¡Hola! Las historias que se escuchan. Contenidos, programas, piezas exclusivas de radio. En rne.es. Cambio de plan. Que no lo vas a poder escuchar en otra parte. ¿Seguro? ¿Quién anda ahí? Solo en podcast, también en la aplicación de Radio Nacional de España. Cierto. Solo en podcast. Comienza tu experiencia. Radio Nacional de España. Radio Nacional de España. El sonido que nos une. Espacio en blanco. El lugar donde habita el misterio. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. La leyenda continúa. Dices aquí en un trabajo que has hecho que papá Duvalier se iba vestido en las elecciones como el barón Samedi, el señor de los cementerios del vudú. De la religión vudú. El barón Samedi iba vestido de negro, con camisa blanca, gafas negras. En las elecciones, las primeras elecciones presidenciales, se vistió así Papadoc. Le funcionó muy bien, le funcionó a nivel popular, con sus promesas de devolver el poder. Y no se lo quitó jamás ya las gafas negras, y aparte de él todos los dirigentes, los jefes de policía también iban vestidos de negro, con gafas negras. Era el poder del terror, atemorizar a la gente. Y yo te digo que tuve oportunidades de ver y trabajar con gente de ellos que habían sido policías. Venían a buscarme al hotel, 2 tipos vestidos de negro, y me esperaba dentro del coche otro señor vestido de negro con gafas que no se quitaban ni de noche. Eran antiguos antiguos tontón que seguían manejando el poder.
Y te cuento, bueno, una anécdota. Una anécdota fue, pues, cuando más miedo pude pasar, después de todo lo que tuve muchísimas cosas en Haití. Con este señor me estaban esperando en la puerta. Me dice el del hotel, que ya tenía una confianza con él. ¿Qué hotel era, te acuerdas? El hotel Nesombi se llamaba. ¿Nesombi? Nesombi. ¿Es donde estaba? Arriba. No, estaba en la parte central, en una de las calles de Puerto Príncipe, cerca del puerto. En la parte central estaba un hotel. Vaya sitio donde vas tú, ¿no? Lo peorcito, pero es donde podía encontrar la información. Ya. Ahí cualquiera me iba a hablar de este tema. Ya. Y bueno, el primer día entraba la policía a preguntar si había alguien para poder secuestrarles o para poder robarles. Y me vio allí. Me vio en el hotel, yo me iba a acercar al recepcionista. ¿Ibas solo? Sí. En estas cosas, si vas con alguien, siempre se estropea la cosa. Porque hay sitios donde no va a querer ir el otro, donde no va... Yo he tenido noches bueno, esa noche cuando me dijo este señor, se me quedó mirando el policía, vi que era policía porque llevaba dos revólveres cruzados en la chaqueta, en el cuello, una insignia, y iba de paisano, y llevaba los 2 revólveres. Me di la vuelta y me aparté inmediatamente. El recepcionista me dijo, no, es policía, ten cuidado. Y bueno, hice una pequeña amistad con el recepcionista los siguientes días. Y me dice, mira, puedo conseguir que veas al malo dentro de este mundo. A un señor que ha sido policía con los tontos macutes, ha sido capitán, y puede llevarte a ver lo peor que puedes imaginar. Yo ya había pasado de todo en Haití. Y le digo, bueno, ¿y si no voy? Dice, si no vas, malo. Y si vas, peor. Esa fue la solución que me dio. Digo, bueno, pues ya estaba con la cabeza realmente descentrado ahí. Ahí ya estaba descentrado de todo lo que había pasado en el tiempo que llevaba en ese viaje en Haití. Tenía la cabeza descentrada y le dije, sí, por supuesto, pues venga, que voy. Vinieron a buscarme estos 2 señores. Ahí fuera no había un coche cochambroso como otras veces, un Chevrolet que se caía a pedazos, no, lo que había era un Mercedes negro impecable y me estaba esperando este señor Lacroix, me estaba esperando dentro del coche. Subimos, muy amable, empieza a contarme que ha ido de su país, que qué es lo que quiero saber, que sabe todo mi recorrido, todo el tiempo, todo lo que he hecho, sé que lo has pasado muy mal, sé que ha habido momentos... Sabía todo lo que habías hecho. Todo lo que había hecho desde que había entrado en Puerto Príncipe, desde el nombre del taxista que me llevó al primer hotel en Puerto, que había alquilado un 4x4, un Willys, todo, sabía absolutamente todo. Sé que lo has pasado muy mal, por eso te estoy atendiendo, porque cualquiera se habría marchado después de esto. Dice, ¿qué has visto aquí? ¿Qué opinas de mi religión? Digo, mira, solo te digo una cosa, yo he visto, he sentido, he temido y lo peor de todo, que he creído en ello. Entonces vas a merecer ver una cosa. Con sus gafas negras, de noche, salimos por los caminos fuera ya de la ciudad y me lleva una especie de hangar. Cuando nos acercamos al hangar, hay un señor allí con un AK-47 en la puerta, un soldado, le ven, se cuadró en cuanto le vio, abrió la puerta, pasamos, me abre una de las puertas del hangar, de los cuartos que había dentro del hangar, y estaba lleno de vajillas de barro, con pequeños cacharros de barro cubiertos con tela. Y digo, bueno, ¿esto qué es? Y me empieza a contar que eso es el pequeño ángel. Es el alma, es lo que le quitaban a la gente. Dice, dentro de cada tarro de esos está el alma de un haitiano. Con ello podemos dominarlos. Eso es el vudú, dominar el ángel, el pequeño ángel. Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche, disfrutando de hacer radio de madrugada, hablando con un viajero, una de las pocas personas blancas que ha tenido las narices suficientes para estar en Haití. O sea que estuviste en el cuarto de los secretos donde estaban en las almas de los haitianos. Y puede ser cierto, puede ser mentira, pero cuando a un haitiano le quitas el alma, sabe que está en su poder. Que si tú haces un maleficio con ese tarro, él muere, le puedes manejar. Y el hecho es que funciona, como cuando me decía que bajaba a las celdas, le señalaba y morían. Espera, vamos a escuchar una cosita que tiene que ver con eso. Quiero que recuerde lo que ocurrió antes de que muriera. Lo recuerdo. Todo. El ataúd, el entierro. Yo lo vi todo. ¿Estaba enfermo? ¿Qué fue lo que sintió? Los síntomas. Oí como la tierra caía sobre mí. Y la oscuridad me oprimía. Bokor Bene. Abed Fekli y Pren Lamue. Dice que el Bokor cogió su alma y la dejó de él. Es un polvo. Un veneno. Entra por la piel hasta el alma.
Seguimos en la segunda parte del programa de ese polvo, pero entra hasta el alma y te quita lo que decías un poco, el alma, El alma, la voluntad te desaparece, o luego si quieres lo explicamos, porque tiene pues un proceso, llamémoslo químico-mágico, tiene una mezcolanza de las dos, pero el hecho es que funciona, y que funciona realmente. Tú fíjate, cuando terminó esto, que se quedó este hombre allí, me enseña el cuarto y me dice textualmente, dice, ya has visto lo que tenías que ver, se quitó por primera vez las gafas, eran unos ojos cristalinos transparentes, y solo te aviso, que ya has visto más de lo que deberías ver o ha visto cualquier blanco aquí. Si vuelves a Haití o das a conocer estos secretos, apareceré en tus sueños durante toda tu vida. Y ahí salí yo con más miedo que todas las cosas, arrastrado por los guardaespaldas al coche. ¿Y sueñas con él? Lo he pasado mal y he pasado muchísimo miedo con estas cosas. Sobre todo cuando lo ves, dices, bueno, el vudú te puede hacer daño si crees en él, pero ves tantas cosas que es que terminas creyendo. Habría que matizar que el vudú es una religión, que no todo es malo. Claro. Hoy estamos dando la versión quizá más dura, más fuerte, es más conocida, pero el vudú es una religión la más antigua del mundo, tiene 7.000 años de antigüedad, más antigua que el cristianismo, que el islam, que 1.500 años del islam o los 2.000 que tiene el cristianismo. 7.000 años, y en 7.000 años no pueden estar equivocados. Aquí se adora las fuerzas, se tiene una mezcla de religiones animistas. Vamos a hablar un momentito de quién adora. Pero quiero decir que no es todo malo dentro del vudú, sino que es una religión. Seguramente tenemos a otro personaje haitiano, que estamos detrás de él para que nos cuente la parte positiva del vudú, si es que la tiene. Hoy estamos dando esa otra versión con un viajero y sobre todo un país tremendo. Una cosa antes de seguir, Papadoc parece ser que maldijo a Kennedy, pidió al presidente Kennedy ayuda, le maldijo y... Eso es uno de los detalles de Papadoc, que basaba su publicidad muy bien hecha, además la propaganda que hacía él. Claro, todo el mundo ignoraba los crímenes que estaba cometiendo, hasta que ya Kennedy no pudo. Estaban más preocupados en Vietnam, lo que ocurría en Vietnam, que lo que ocurría en Haití. Y claro, no se podía ignorar más lo que ocurría allí. Y Kennedy le quitó todas las ayudas que les estaba dando. Ayudas que le daba para que no se convirtiera Haití en otra Cuba. Simplemente por eso, no porque fuera a ayudar a los pobres haitianos, ¿no? Les retiró todas las ayudas y Duvalier le maldijo a él y a toda su familia. Duvalier tuvo montones de atentados durante toda su vida. Nunca le ocurrió absolutamente nada, y en eso basaba sus campañas, que él era inmortal, que los guedes, los espíritus estaban con él. Simplemente había que ver cómo iba la familia Kennedy desde que él la maldijo, y él cada vez más potente, con mejor salud y escapando de todos los atentados. Qué curioso. Y por último, aquí hay una foto, me ha trasladado allí, la cantidad de basura que hay en las calles haitianas, Yo recuerdo haber ido a Cité Soleil, donde había unas monjas españolas que estaban trabajando allí, y era increíble las montañas de basura que había, cómo no eran capaces de limpiar un poco su mundo, su tierra. Tú fíjate, un pueblo avanza siempre cuando conoce la higiene. No interesa que conozcan la higiene y que avancen para poder dominarlos como los dominaba este dictador. Tuvieran miedo, tuvieran el terror a lo que le podían hacer, a la religión. Y en cuanto empiezan a avanzar o empiezan a conocer algo, lo primero es la higiene, y de ahí ya es disparado. Eso ocurrió aquí en el siglo XVII, XVIII, cuando se conoció la higiene, se disparó también la cultura. Pues ese es el peligro que un dictador nunca permite, que tengan cultura los pueblos. Curioso. Vas a volver a Haití porque lo que estás contando esta noche aquí no te van a hablar. Y nos escuchan la gente de los cuerpos diplomáticos, y yo sé que nos escucha mucha gente por ahí, o sea que ten cuidado con lo que cuentas. Es complicado, pero merece la pena. Volvemos a sitios, esos de los sitios del mundo que sigue mereciendo la pena. ¿No volverías? Sí. Sin dudarlo, ¿Sí? Sin dudarlo. Yo no lo tengo tan claro. Sin dudarlo, sé que va a ser, siempre ha sido malo, los últimos han sido terribles, los últimos viajes de estar escondido en el hotel. Ha habido noches que no he dormido en el hotel, me iba a un club que había 4 calles más arriba y me quedaba a dormir en el club, porque si me quedaba en el hotel estaba esperando a que entraran por la noche. Esa te termina desquiciando, te termina pensando, estás en otro lado, entre el calor, el ventilador del techo, y pensando que en cualquier momento pueden aparecer o a robarte o a hacerte desaparecer. Terminas pasándolo muy mal. Hay otra introducción que queremos daros más datos acerca de este tema que estamos hablando. Insistimos que estamos viendo solamente un punto de vista, el más negativo, más oscuro de esta religión, que respetamos y que tiene muchas cosas buenas que otro día analizaremos. Vamos con ello. El vudú es una religión que se originó a partir de las creencias que poseían los pueblos
que fueron trasladados como esclavos desde el África occidental y del contacto de estas creencias con la religión cristiana propia de los esclavistas. Se trata de una variante teísta de un sistema animista, provisto de un fuerte componente mágico. Por su vinculación directa con la cosmología y los sistemas de creencias neolíticos, su estudio resulta de gran interés en el campo de la paleoantropología. El vudú se cuenta entre las religiones más antiguas del mundo, a caballo entre el politeísmo y el monoteísmo. El tráfico de esclavos hacia América produjo un fuerte fenómeno de sincretismo entre esta compleja y bien esquematizada religión y las creencias cristianas de los esclavistas, así como con las religiones nativas de los lugares donde se transportó a los esclavos. De aquí surgirá el vudú haitiano y un gran número de derivados. La regla de Ochá o santería en Cuba, la santería en República Dominicana, el candomblé, la umbanda y quimbanda en Brasil, así como las manifestaciones africanistas en Puerto Rico y los demás países del área del Caribe. Algunos de estos derivados han llegado a Europa en décadas recientes, sobre todo de la mano de emigrantes retornados. Son los primeros datos de esta religión, mezcla de magia y ritos ocultos. Nuestro invitado tiene más que aportar. Juan José Revenga, nuestro invitado de esta noche. Nos cuentas el vudú. Hemos hablado que es una religión que viene de África. Vamos a África quizá. Tú estuviste siguiendo un poco la cuna del vudú, sí, donde empezó todo. ¿A dónde fuiste? A Benín, a República de Benín. Empecé, Burkina Faso, Senegal, hasta Nigeria y República de Benín. Debe ser increíble eso también, ¿no? Otro mundo con policías en cada 50 metros en la carretera intentando pedirte dinero, mano izquierda para poder seguir. Muy duro el viajar por ahí. Ya entras por la frontera y te ponen un coche de policía detrás que va circulando detrás sin decirte nada, esperando para robarte en cualquier momento. ¿Dónde vas a parar? Claro, hay que parar antes de que caiga la noche, parar al policía, darle algo de dinero y el policía se va. Eso es la entrada en Benín. Y Benín es un país que ha sido hasta hace nada un país comunista, que no trabajaban tampoco ninguno, con lo cual la situación es tremenda de pobreza. Y no han podido invertir, no ha habido colonias. O sea, que la vida ha sido, desde que fue el Alto Volta, desde que dejó de ser el Alto Volta, ha sido nada más que hundirse. Y al hundirse, ¿qué les quedaba? Les sigue quedando la religión. Abomey es la capital mundial del vudú. ¿Abomey? Abomey. Y ahí presencié una ceremonia de vudú súper real, interesante, y donde ves cosas inexplicables. Que eso es lo que estamos buscando, algo que no le podamos dar explicación lógica. Hay que decir que el origen del vudú evidentemente viene de ahí, de esa zona de África, por ese grupo étnico tan especial. ¿Cómo fue la experiencia que viste? Pues la entrada fue muy complicado, llegar porque la gente no quiere hablar. Abomey es uno de los sitios donde no quiere hablar. Bueno, yo te cuento, después de la ceremonia, el día siguiente nos detiene la policía. Uno de los que estaba en la ceremonia dijo que había estado allí. Y nos detuvo la policía y lo mismo, y tampoco quería dinero, nos lleva a la comisaría porque querían dinero los de la comisaría. Fue una pelea tremenda el salir de allí. Pero bueno, la ceremonia mereció la pena. La primera vez que vi los engungus. Ngungus, el fantasma de los muertos. Eso, empiezan los cánticos, como todo. Bueno, hay animales, tú entras en el patio por la noche con un pequeño tejado y ves animales, los animales temblando. Ves cabras, ves gallinas temblando. ¿Sí? Y bueno, si aquí no pasa nada, si todavía están aquí, no está todo vacío, están atados a una ramita y no pasa nada. Los animales estaban temblando, el ambiente que se respiraba allí se podía cortar. Y de repente comienza la ceremonia, se abre la puerta y empieza a aparecer gente. Unas 50 personas cantando, tocando tambores, dándose golpes en el pecho, tocando el tambor con su pecho, gritando, llevando a un tipo de éxtasis. Pero cuando ves que un éxtasis llega en una ceremonia, hay algo, se están tomando una hierba, están tomando algo, dices, bueno, pues eso, al final es un alucinógeno que les está llevando a este estado, ¿no? Pero cuando no toman nada, simplemente son los cánticos,
Son los gritos, es la dirección de Lungán, el sacerdote que está dirigiendo la ceremonia, y dice, bueno, aquí está pasando algo. Temblaba el techo de aquel especie de pajar, temblaba la casa. Había una historia increíble. ¿Había tambores? Tambores, claro. Sí, tambores. Son unos tambores repetitivos, pero bueno, para llegar a que una persona se tira al suelo, se dé con la cabeza contra una pared, sangre. Déjame que escuchemos ese sonido real, grabado por ti en una ceremonia auténtica de vudú. Así suenan los tambores, algo que a mí siempre me ha puesto los pelos de punta. Además, te entra dentro y te hace moverte y te hace volar. Te hace volar con ellos. Vamos a escucharlos. Ay marasa helu, 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 ay marasa helu. La música se te mete dentro. Y los pelos de punta, Miguel, ¿eh? Mira, cuando vuelves a escuchar estas cosas, es cierto. Y empieza y dura la música, ¿verdad? Y dura la música, y la música es muy repetitiva, pero bueno, una música repetitiva no puede llevarte al trance, a este tipo de trance. Como ves, la gente se cae, la gente se muerde el labio, le ves que empiezan a sangrar y siguen bailando, sin tomar nada, sin tomar ningún alucinógeno para llegar a ese estado. Algo está ocurriendo ahí. Empiezan con el humo, el Lungán, el sacerdote, con el humo de los cigarros, a echarlo al aire, que es el puente al mundo invisible. Empieza a abrir el puente al mundo invisible. Espera que le digo, Omar, vamos a cambiar la mano, sé que entremos estamos a punto de entrar en trance, así que vamos a cambiarle, ponemos otra música, luego si acaso la seguimos escuchando. Esa música te va llevando, como dices, a estados extraños, ¿verdad? Extraños, y además cuando estás en mitad de una ceremonia de este tipo, con esos ambientes, tú estás grabando con una cámara. Si una batería de una cámara te dura 1 hora, en 5 minutos ha vaciado. Qué curioso, ¿verdad? Lo que es cierto, que otro tipo de energías se están moviendo en el aire. Creas o no creas, porque yo no creo, pues como tú, no creemos nada más que en lo que vemos. Pero es que vemos tantas cosas que hay que darle alguna explicación, que cuando no la tienen, dejemos esa duda a lo inexplicable, a que hay otro mundo, a una puerta que se abre, que nos puede pasar al otro lado, dejarnos allí o traernos. Pero hay que saber manejarlo. Eso es saber manejarlo y sobre todo respetarlo. Porque si tú entras en una ceremonia de este tipo, pues como muchas veces he ido con cámaras o con gente que se creen que eso es un cachondeo, pues lo menos que les puede pasar que al día siguiente no te vienen nada, porque no te puedes levantar. No, que es que me encuentro muy mal. Están malísimos del estómago, se encuentran mal. Claro, es que tienes toda la porquería dentro que allí se estaba moviendo. Hay que tener mucho cuidado y respetarlo, aunque no creas en nada. ¿Y qué pasó después en esa experiencia que viste? Pues bueno, esta fue de las más duras, porque además era en mitad de la montaña, todos los tambores, todo. Bueno, me refería a la de Benin, que había visto. En Benin, de Benin, cuando estamos ahí, aparecen los engungus. Los engungus son como unos enormes, pues es que son muñecos enormes, como personas, cubiertos de pedrería, que no se les ve los pies ni se les ve nada, y empiezan a andar entre la gente. La gente se aparta de ellos, los participantes, porque creen que si les tocan, se los van a llevar al mundo invisible. Tú imagínate la creencia, ¿no? La ceremonia africana siempre es mucho más inocente que la ceremonia del Caribe, ¿no? Ahí piensan que si les toca el engungus y les roza cuando baila con los trajes, se los va a llevar al mundo invisible. Y dices, bueno, esto no puede ser. Pero claro, el engungus se va moviendo, pasa y toca la cabra. ¿Toca la cabra? Toca la cabra y la cabra se muere. ¿Sí? La roza con sus telas, toca la cabra le mira, empieza a mover los ojos, se pone en el suelo con las 4 patas y la cabra se muere sola. No la pisa, simplemente la roza. Dice, bueno, hay cosas inexplicables. ¿Qué es el engungu? Es un señor que está debajo, por supuesto. Pero, por ejemplo, en el río Mono tuvimos otra ceremonia, que es en la parte ya arriba de Benin, donde realmente se hicieron las primeras ceremonias vudú. Ahí los engungus eran conos de paja enormes, que dentro iba una persona, que no le veías nunca los pies. Pues bueno, esos van bailando y tenían lo mismo, que no podían tocar a nadie porque se los llevarían. Se para eso de bailar, lo levantan y debajo no había nadie. Había un muñeco de barro con unos cuernos, cogen sangre de una cabra, se lo echan por encima, lo vuelven a tapar y se vuelve a mover. Digo, bueno, una trampa que nos han hecho estos, por algún lado ha salido. Todo estaba grabado. Se movía solo sin que teóricamente hubiera nadie dentro. Sin que hubiera nadie dentro. Y al levantarlo apareció un elemento de barro con unos cuernos tipo demonio, al que rociaron con sangre, lo volvieron a tapar y otra vez empezó a moverse.
Dice, bueno, nos han engañado, empezamos el montaje, estaba grabado en vídeo, cuadro a cuadro, estábamos grabando cuadro a cuadro montando para ver por dónde salía y no se vio nada. Hombre, tan inteligentes como para engañarnos y hacernos un truco de magia que no lo viéramos, y estábamos a 1 metro de ellos. Eso era en Benin, en África. En Benin, donde nació todo. ¿Visteis eso? Esos extraños muñecos se podían mover solos. Qué curioso. Saltamos a África, a Haití. Con esos tambores, ahí sí empezaba el ritual al que asististeis. ¿Qué pasó en ese ritual? Son rituales mucho más duros, como te decía, en Haití. ¿En el Caribe? En el Caribe hay mucho odio en esos rituales. Ahí el espíritu que cabalga siempre es el de un héroe de la revolución, es el que le va a dar el poder al Ungán para hacer las cosas. Pero para llamarle, por ejemplo, una de las cosas que hacen los bailes con todo este ritmo, coge un gallo, el gallo vivo, le agarra de la cabeza con la boca, le arranca la cabeza de un bocado y se bebe la sangre, sin que caiga una gota al suelo para no enfadar a los loas. Pues el número es increíble lo que pasa ahí. Ahí luego sacan un machete, hacen historias de faquirismo, se atraviesa la cara con hierros sin sangrar, sin caerle una gota de sangre, con la cara atravesada de hierros. Una ceremonia que te pone los pelos de punta. Todo esto en el monte, rodeado de más de 50 hombres de 3x2, ¿verdad? Súper gigantes. Encima eso, que es lo que tiene el negro, que es una fortaleza natural, que no es de gimnasio ninguno, pero son todos como Hércules, tocando el tambor, ya metidos en trance más de la mitad de ellos. Vamos a seguir escuchando un poquito de fondo ese tambor. Dices, ¿qué podemos esperar aquí que pueda pasar? Porque antes de entrar a la ceremonia han registrado a todos que no llevaran armas, que no llevaran machetes, por lo que puede ocurrir ahí. O sea, que el estar allí dentro y al final, bueno, cuando intenta salir, nos vamos, el Ungán que te había dicho que no había ningún problema, te dice, no, me tienes que dar algo. Digo, que te dé algo. Aprovechará ahí la solución, a los dos que venían ahí conmigo, que estaban grabando, le digo, ir saliendo, cargando la furgoneta, que este está pidiendo dinero. Entro con él solo en el cuarto y digo, bueno, aquí es las soluciones del tercer mundo. Primero chillas y si no pides perdón. Si no funciona el chillar, pues vamos a pedir perdón y nos humillamos y no pasa nada. Pruebo a chillar y a decirle que no era hombre, lo que me estaba diciendo, que le diera dinero ahora, cuando antes no había dicho nada, que era un favor que yo le estaba haciendo, pero en principio se quedó, pues como diciendo, hombre, y este blanco aquí chillándome, me di la vuelta y salí de allí. Salí corriendo y vamos en la furgoneta, me llevé el generador que se le habían dejado tirado en mitad del camino cuando corrían para la furgoneta, la subí y salimos corriendo de allí. Esa fue la salida de la ceremonia. Y así era la música que sonaba. Estos rituales son rituales en los que ahí corre mucha sangre de animales, básicamente, ¿no? Siempre, sí. Además, siempre dicen que sangre de animales para que no corra la humana. Sí, qué curioso que digan eso, ¿verdad? Eso te lo dicen y se basan muchas veces cuando te hablan de tu religión, de tal, que tu Dios es igual de sanguinario. Esas cosas siempre las saben. Todo eso, como han tenido el sincretismo durante siglos. Fíjate, ahora mismo en Haití, el 95% de los habitantes de Haití son descendientes de esclavos. Hoy, el 95%. ¿Qué tipo de animales matan? ¿Es como la santería que para cada loa, para cada santo hay un determinado animal o...? Aquí lo que se busca es el animal más grande. Se puede matar una cabra mejor que una gallina. Fíjate que es un tesoro para ellos. A estos, hombre, no te matan una vaca porque es con la que comerían durante un mes. ¿Has visto matar alguna vez una vaca? He visto matar hasta perros, he visto matar gallinas, cabras grandes, perros, pero además los perros en ceremonias súper oscuras. Matar a los perros sin tocarlos también. ¿Sí? Solo cantándoles. Cantando, con los hechizos milenarios, claro. Tú estás hablando con ellos en un tipo de creol, ¿no? El tipo medio francés, medio español, esa mezcla. Estás hablándolo con ellos y de repente cuando empiezan a cantar o en las ceremonias, cantan dialectos bantú. Son dialectos que te suenan de haber oído ese mismo tono en el Centroáfrica, en el Chad, en África Occidental. Esos tonos, en África hay más de 9.000 lenguas, pero los tonos son prácticamente los mismos. Igual que si oyes hablar a un bosquimano o las formas esas de hablar, los acentos, son lenguajes africanos. Y es cierto, como contaban, sobre todo cuando fuiste en el 87, que hasta hacía muy poco tiempo había sacrificios de niños. Porque a mí me contaban que de repente en ciertas fechas, en Navidad, Semana Santa, fiestas tradicionales cristianas, de repente los niños desaparecían y los padres no los buscaban porque sabían dónde iban a acabar. Eso sí sigue siendo... Estamos, como siempre, hablando de leyenda, pero leyenda que no dejan salir a los niños en la calle. En ciertas fechas no dejan salir a los niños. En Haití, es un lugar tropical donde las casas es una cabaña de 3 palos,
El niño tiene que estar en la calle como todos, porque no hay casa. La casa es para dormir y que no te coman los mosquitos. Y hay fechas en que los niños no salen a la calle. Son leyendas, pero claro, es que todas las leyendas se basan siempre en una realidad. Ya. Otra cosa curiosa, de repente en las casas ves que las tumbas están enfrente de la puerta. Decían que era para que cuidar a los muertos, para que no los convirtieran en zombies. Qué curioso. Curioso, y los colocan enfrente de la puerta para poder vigilar que no venga el Bokor a desenterrarlos y a devolverlos a la vida como zombies, o en muchas otras ocasiones les entierran con la cabeza cortada. Pero cabeza, que es lo más lógico del mundo, ¿no? Es que mi mujer era una mambó, que es una sacerdotisa vudú, y antes de morir me pidió que la enterrara con la cabeza cortada, o con los oídos cosidos, la boca cosida, para que no pueda oír los llamamientos del Bokor y despierte. O boca abajo, decían también, para que se pierda y vaya hacia abajo en lugar de salir. Es otra de las, sí. Qué curioso. El increíble mundo del vudú. Saltamos un segundito de Haití y nos vamos a la Luisiana, donde también has estado no hace mucho tiempo y donde también hay vudú duro. Duro, es otro mundo de vudú impresionante. Allí ha habido reina vudú, la famosa Marie Laveau, que bueno, te cuentan las partes buenas, siempre te hablan de Marie Laveau como que hacían encantos o amarres de amor. Marie Laveau en la calle Sainte-Anne tenía un sótano donde realizaba todos sus maleficios. Era hija de un esclavo y se casaba con los grandes de las plantaciones, los grandes dueños de plantaciones, hasta que morían y ella se quedaba con la plantación. Entonces se casaba con otro. Nadie sabe cómo lo conseguía, solamente sus adeptos. Sabía que lo hacía por medio del vudú. Ya, y es el mismo vudú, es decir, tiene los mismos componentes de Haití y de África, ese vudú que hay allí, o es otra cosa? Es el vudú el mismo de los esclavos, porque fueron el mismo tipo de esclavos los que llegaron allí a Luisiana. La Luisiana que fue la Luisiana española, que llegaba desde Nueva Orleans hasta Canadá, y se la vendimos a Napoleón por 20 millones. O sea que eso fue el regalo de los Estados Unidos. Era el vudú, siguen haciendo el mismo porque eran esclavos venidos de la misma zona, mismos brujos, y el mismo odio al hombre blanco, o incluso más, porque donde peor se les trató y donde más tuvieron que trabajar y más humillaciones fue en esa zona. Y donde más se vengaron también. Sigue habiendo reina de vudú. Estoy con Emil, la actual reina de vudú, haciendo una invocación en el cementerio de San Luis, una invocación en la tumba de Marie Laveau. Cosas que dices, impresionante por la noche. Bueno, por la noche éramos 4 personas allí. Muy bien. Al día siguiente por la mañana fui a hacer las fotos de la tumba ya de día, el cementerio, que son cementerios espeluznantes en Nueva Orleans, y me tuve que marchar. ¿Por? Porque yo daba la vuelta a una tumba y sentía que no estaba solo, me volvía y no había nadie. Y estaba solo en el cementerio, no había nadie. Sensación como que alguien que detrás de ti. En Nueva Orleans los muertos están enterrados en superficie, porque como está el río, en cuanto vas un poco para abajo, pues encuentras agua. Están todos a la altura donde estás tú. Y tumbas del 1700, 1800, todas las tumbas que vas pasando por allí. Y además espectacular, pues las estatuas de ángeles, de demonios encima de las tumbas, realmente de miedo. El corazón del ángel es una película que está basada... Una gran película. En hechos que ocurrían allí en Luisiana, ¿no? En Luisiana, exactamente. Y sobre todo la segregación que ha habido y que sigue habiendo todavía. Hacia la diferencia entre blanco y negro todavía en Luisiana sigue existiendo. ¿Cuándo subiste a Luisiana? Después del Katrina. Qué curioso. ¿El vudú más duro que hayas visto en las diferentes partes del mundo donde te has movido, cuál ha sido y dónde ha sido? El vudú más duro. La ceremonia, ¿no? Sí. Pues en Haití puede ser. El más duro seguro es Haití. Y ceremonia dura cuando se me ocurrió preguntarle a un Bokor. Me habían llevado hasta el templo, hasta un fort por la noche, con un señor, con un campesino. Fue muy complicado en la montaña haitiana. Me habían llevado a ver a este hombre que era el más potente. Era verle, pues claro, te daba miedo cuando abrió la puerta con una hoguera de fondo, un señor con un pantalón corto, con un pañuelo en la cabeza y mirándome, con un collar. Collar así entre medias, veía un collar de dientes. Ya cuando se acerca hacia mí, me saluda con total desprecio. Un collar de dientes de perro, lo que llevan para protegerse ¿Collar de dientes de perro? Que con eso se protegen de los espíritus bajos, los espíritus que están aquí, que no se han enterado que se han muerto y están aquí. Con eso se protegen. O sea que él trabajaba con ese tipo de espíritus bajos. Y empiezo a hablar con él, me pasa despreciándome totalmente como blanco, que estaba intentando enterarme de su religión,
Y empiezo a hablar con él y bueno, le tiro todos los órdagos posibles de decirle, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y qué es el polvo zombie? ¿Y cómo se consigue? ¿Y qué es lo que hacéis vosotros? ¿Qué poder tienes? Me empezó a hablar de que él tenía el poder divino, el poder sobre la vida y la muerte, el poder máximo, lo que cualquier dios quiere tener, el poder manejar la vida o la muerte. Y le digo, bueno, todo esto, me empieza a hablar que se hace a través del lepudré, del polvo zombie. Lepudré. Y bueno, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo se hace el polvo zombie? ¿Cómo se hace? No te lo voy a decir, pero ¿me lo puedes enseñar? Entró dentro, se mete detrás de una cortina que había una manta que había de cortina y sale con un cuenco. Dijo, esto es polvo zombie, era como un cuenco beige, los polvos beige con unos puntitos rojos. Esto es polvo zombie. Me mira y me dice, no quieras saberlo. Pegó un soplido y me lo echó a la cara. Yo me desperté a los 2 días en la cama del pueblo donde estaba durmiendo. ¿A los 2 días? A los 2 días, magullado entero, me habían bajado en la camioneta, me habían dejado, espero que me habrían bajado en la camioneta dando golpes, dando saltos por la montaña y me tiraron en una cabaña del pueblo donde estaba yo viviendo, donde estaba durmiendo esos días. Qué curioso. Automáticamente salí de allí y no volví a preguntar. Nos quedan 2 minutos antes de la primera pausa que vamos a hacer. Hay una pregunta que dice si todo el mundo puede hacer vudú. Hay que aclarar que vudú es una religión, que no tiene nada que ver con el muñequito ese de los que ha popularizado. Nada, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver y sobre todo el mundo puede estudiar la religión vudú. De ahí al poder hay que entrar en lo que te he dicho antes, lo peligroso del vudú, y el vudú funciona cuando crees, cuando estás metido en el tema y ves que algo puede hacer, que hay poder ahí. Es decir, que si no crees en ello no te puede afectar. No te puede afectar si no crees tú en ello, pero consiguen, la ceremonia no solamente es hacer que tú, hacerte el mal. Para hacerte el mal te hacen que creas, consiguen que creas. Ya. ¿Tú crees? Las cosas que he visto, creo que hay algo inexplicable. ¿Y crees en los zombies? Existen. Los zombies existen, pero no es el zombie de las pelis de George Romero, pero el zombie existe. Hay secretos que han vivido ocultos miles de años. Oscuros enigmas. Conócelos en Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche, en Espacio en Blanco. El Zen es puro budismo. No hay Zen fuera del budismo. O sea, no hay un Zen no budista, porque el Zen ya de por sí es una de las escuelas más importantes del budismo. Y hoy día encontramos la palabra Zen en muchas cosas. Hay champú Zen, hay restaurantes Zen. Es también la mercantilización de todo, incluso del término Zen, ¿no? Que es el nombre de una tradición espiritual de las más antiguas de la humanidad. Entonces, el Zen, me preguntan, ¿es una religión, es una filosofía? Digo, es un camino de liberación. Es un camino de liberación espiritual. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Hacemos una pequeña pausa en este viaje por ese país tan misterioso. Ojalá os esté gustando lo que nos está contando nuestro invitado hasta ahora. Van a ser justo el tiempo para la actualidad, las noticias que llegan ahora. Después regresamos, aún tenemos más misterios para compartir. Seguiremos un rato en Haití y después nos prepararemos para la visita de un monje. No perdérselo, redes sociales en marcha, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram y nuestro WhatsApp 633 50 50 11. No os vayáis, que después de las noticias regresamos, tenemos mucho misterio todavía que compartir aquí en el Espacio en Blanco.
Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después de la información regresamos. Es el tiempo de los enigmas aquí en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. Saludos a todos los que seguís ahí disfrutando de la magia de la radio, en directo en Radio 1, en Radio 5, a través de la radio online en cualquier parte del planeta donde nos escuchéis, o descargando este programa, El Espacio en Blanco. Dicen que el más descargado de la radio, cosa que nos gusta. En esta hora todavía esperan muchas sorpresas. Para continuar, nos vamos hasta Haití, volvemos a Haití, y después llega un monje lleno de enseñanzas para todos. Pero antes, el vudú y ese país legendario nos espera. Juan José Revenga, con medicina. Los personajes que están dentro de ella. Hablaremos de esa otra parte más luminosa, como religión, si la tiene. ¿Has estado alguna vez en un vudú, Petro, en estos que van vestidos de rojo y...? Exactamente, sí, el vudú, Petro, es el que te prepara para el máximo castigo. El máximo castigo de la religión vudú es la zombificación. ¿Sí? Ese es el máximo castigo y lo que se le da a la persona para acabar con ella. Ese es el miedo. El miedo que tiene cualquier practicante de la religión vudú es que le lleguen a zombificar. Porque es quitarle el alma. Es quitarle el alma, la voluntad. Lo piensas muchas veces, hemos visto tantas películas de George Romero, de zombies, cosas de estas. Dices, bueno, esto es un zombie. El zombie, por supuesto, existe, pero no tiene nada que ver con el cine americano, con lo que estamos acostumbrados a ver. Al zombie se le quita, en las ceremonias, se le quita la voluntad, se le quita la posibilidad de pensar por sí mismo. Solamente puede moverse y trabajar y obedecer. Esa es la única voluntad que tiene. Esto se consigue... ¿Eso cómo se hace un zombie? Un zombie se hace con la famosa pudre, el polvo zombie. El polvo zombie está basado principalmente con la espina del pez globo. Espera, ¿sí? Tenemos un corte ahí que quiero que escuches. Es de la película La serpiente y el arco iris, que está basado en hechos reales. La vida de White Davis. White Davis, que es ese etnobotánico que mandaron a Haití para descubrir un poco el secreto. Y parece ser que uno de esos Bokor le dijo el secreto. Escuchar. Los ingredientes del polvo son muy variados. Contiene sapo marino venenoso, Bufo marinus, el mismo animal que utilizaba Lucrecia de Borgia. Pero lo hacen más tóxico al asustarle con el aguijón de un gusano de mar. Y un pez venenoso que produce uno de los venenos más fuertes del mundo, tetradotoxin. Más todo un abanico de hierbas y minerales, quemados, pulverizados y mezclados con una habilidad asombrosa. Y todo ello entretejido con una red mágica inimaginable para nosotros. El proceso dura 3 días y 3 noches. Esos son los ingredientes. Son los ingredientes aproximados, pero el más importante es el que ha dicho, una red mágica. Porque si no, tendríamos el veneno más potente del mundo, que es la espina del pez globo, que es 100 veces más potente que el cianuro. Tendríamos un veneno que mataría. Los 4 aditamentos, ancas de rana, las 4 cosas que le echan, corazón de murciélago, esas cosas mágicas, más los cánticos milenarios africanos. Con eso se consigue el funcionamiento que tiene el polvo zombie. ¿Y cómo se zombifica a alguien? ¿Cómo se elige a alguien que ha hecho daño? ¿Cómo es el proceso? Alguien que ha fallado a la religión, alguien que ha revelado sus secretos, alguien que no ha cumplido, ha pedido algo, se le ha dado y luego no lo ha cumplido. La manera de castigarle, mira, por ejemplo, una cosa para que veamos que estamos en el siglo XXI. El artículo 249 del Código Penal haitiano pone textualmente: se castigará con la misma pena que el intento de asesinato aquel que intente zombificar o quitar la voluntad por medios químicos a otra persona. O sea, ¿está estipulado legalmente? Legalmente, a día de hoy, sigue siendo el Código Penal haitiano. Y bueno, pues ¿cómo se consigue? Pues es tan potente este veneno que te lo pueden poner encima de la piel, te lo pueden soplar, te lo puedes pisar, como van todos descalzos. Lo ponen en la puerta de su casa, al entrar lo pisan, ese veneno se introduce en la sangre. Al entrar en la sangre, automáticamente... O sea, a través de la piel entra la sangre. A través de la piel, de lo potente que es, imagínate lo que es, en menos de 3 horas ha entrado en la piel, en la sangre. Eso empieza a ralentizarte el corazón. Te quedas con 3 pulsaciones por minuto. Cualquier médico certifica tu muerte. En ese momento te entierran y con ese consumo que tienes de oxígeno con 3 pulsaciones por minuto tú puedes vivir una semana en el ataúd. Claro, la circulación va todo ralentizado. Te entierran y entonces es cuando aparece, o esa noche o al día siguiente aparece el Bokor.
el bokor, el brujo negro. Además, discúlpame, es curioso porque algunas de las personas que han vivido ese proceso relatan que sentían, eran conscientes de lo que estaba pasando, sentían como clavaban los clavos en el ataúd, incluso a uno de ellos le atravesó la mejilla, sentían todo lo que estaba ocurriendo fuera, pero no podían hacer nada. Claro, están vivos, pero no tienen facilidad ninguna para moverse, están con 2-3 pulsaciones por minuto, le hacen la prueba del espejo, les pinchan y nunca demuestran dolor, ni sale vaho, ni al auscultarle tampoco encuentran las pulsaciones. Bien. Una vez que se le ha enterrado, aparece el bokor. Aparece el bokor, le saca de la tumba con cánticos, ahí venimos con los cánticos mágicos, y con la datura. La datura, estamos hablando de lo que han utilizado los druidas durante toda la historia, pues con friegas de la datura, con cánticos milenarios africanos, despierta a esa persona. Esa persona ha estado un día, una noche, lo que haya sido, con 3 pulsaciones. Esas 3 pulsaciones enterrada en un ataúd. No has tenido riego en el cerebro. El riego en el cerebro ya es irrecuperable. Si no has tenido, ya puedes volver otra vez a funcionar con el corazón, pero esa parte del cerebro la has perdido. Con lo cual lo que no tienes es voluntad, ciertamente. No tienes voluntad y eres una persona que no puede razonar. Eso es lo que cogían para esclavos. Cuando en la época de principios de siglo, cuando se liberaron los esclavos, los bokor se hicieron multimillonarios en Haití para trabajar en las plantaciones fabricando zombies. Qué curioso. ¿Y qué hay de cierto en eso que contaban de que si les daban sal anulaban un poco el efecto de...? Exacto, es una reacción química que no se ha estudiado, pero cuando un zombi prueba la sal, todos lo han contado, muere automáticamente y ya es imposible resucitarlo. Una reacción química al conjunto de drogas o cánticos que le han dado, porque lo de la red mágica es muy importante en este tema. Ya. ¿Has visto algún zombi en Haití? He visto gente enferma que los podían calificar en los psiquiátricos. No lo admiten que son zombies, pero he visto en consultas de psiquiatras, que puedes imaginar lo que es una consulta de psiquiatra en Haití, ¿no? Y he visto gente pues que estaban como oídos. Y eso, que es zombie, nunca lo iban a admitir. La ciencia nunca va a admitirlo, e incluso todos los estudios que se han hecho es que eso es imposible. Pero bueno, siempre hay una parte de realidad a la que no podemos llegar. Y si la ciencia nos va a dar un razonamiento al 100% de todo en la vida, estamos perdidos. Hace un tiempo tuvimos en el programa a Vicente Romero, nuestro compañero, un personaje increíble, que ese sí que tiene cosas que contar también por los sitios donde ha estado. Y él nos contaba que había estado en Haití, había estado entrevistando a Claudius Narcís, creo que era, sí. Uno de esos zombies. Los famosos zombies. Y contaba un poco todo el proceso y cómo los médicos habían estado reaccionando, ¿no? Algo muy curioso. Exacto, Narcís fue de los famosos de los años 60 y tantos, últimos de los 60, y fue de los pocos zombies que hay fotos, y le ves y la foto es de un enfermo mental, por supuesto, pero luego hay que darle todo el razonamiento y todo lo que pasó, toda la gente que le vio morir, toda la gente que luego le reconoció. Eso no le quieren dar un valor documental, pero hay gente que le vio morir y gente que le vio resucitar. Curioso. Sigue el vudú funcionando en Haití. La última vez que estuviste fue el año 2007, ¿decías? 2007. ¿Y vas a volver? Sí, la idea es volver allí porque el vudú ha sido algo, el poder que tiene, ahora lo han tomado los nigerianos. Por ejemplo, ahora mismo Lagos es la ciudad más peligrosa del mundo, y el poder que han tomado los nigerianos... Lagos en Nigeria. Sí, eso han tomado... Atentos, esto es algo que tenemos que tener en cuenta, quizá para defendernos de ese vudú que está llegando también a nuestro país. Muy complicado. Tú sales de Lagos del hotel y tienes a un señor que se sube contigo, un policía, porque no puedes ir a ningún lado. Es tremendamente peligroso, sobre todo en la zona del puerto, como en todo el mundo, ¿no? Pero aquí es real, el peligro es real. La mafia nigeriana que maneja el vudú se dedican a estafar en Inglaterra. La prostitución en España la dominan. Es de ellos, totalmente. Con el dinero que sacan de esas dos cosas, se van a Asia y compran droga. Con la droga que han comprado ahí la venden en Estados Unidos. Traen dinero blanco y se vienen a la vieja Europa a comprar mansiones y a comprar posesiones. Es la nueva AMPA del vudú. Y utilizan, como algunas veces hemos visto con Manuel Carballal, utilizaban para amarrar a esas chicas que traían de Nigeria esos rituales extraños. En Haití tuve con una muchacha, Clarice, que estaba ejerciendo la prostitución y me contó toda la historia. Su padre debía dinero a la mafia, les debía un dinero y le dijeron que si no les pagaba le tenían que dar a su hija. Se negó a darles a su hija para hacer la prostitución en República Dominicana, y al día siguiente el padre enfermó, tenía una pierna que no podía moverla y automáticamente ya se marchó. Se marchó a República Dominicana y estuvo trabajando.
Y me contaba, cuando estaban metidas en las habitaciones de los clubes en República Dominicana, que aparecían unos señores bajitos, vestidos con hojas, cantando, quitándoles ropa, se llevaban ropa íntima de ellas. Las tenían asustadas y ninguna huía jamás de allí. Y ella se escapó porque tuvo una persona que vino de Haití, la vio y le dijo: tu padre ha muerto ya. Y se marchó entonces. Fue la manera de huir de esa mafia. Sabía que más daño ya no podían hacerla, era hacerle daño a ella únicamente, y a su familia tenía que mantenerla a ella. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. Gracias a ti, Te Miguel. veo y yo me apunto a esos viajes, excepto Haití, a cualquier otro sitio que quieras, ¿vale? Un placer. Gracias, Miguel. Radio Nacional, el sonido que nos une. Noticias, la fuerza del periodismo. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Dejamos atrás ese país legendario lleno de misterios y nos vamos a horizontes más brillantes con nuestro segundo invitado. Nos espera un monje budista, está aquí con nosotros en el estudio y con el queremos pasar los próximos minutos. Ya veréis qué cantidad de enseñanzas nos trae. Adoctrinarse viajó primero a Francia, luego a Italia, de allí a Alemania, 3 países con una cultura budista más arraigada que en España, y finalmente acabó en Japón, una de las cunas de esta doctrina. Estos son algunos datos de su vida. Esta noche está con nosotros para contarnos algo más. ¿Cómo está el mundo en la actualidad, Dokuso? ¿Cómo lo ves? Empezamos bien. Pues lo veo, que eso ya es mucho. Algo, es mucho, ¿no? Poder verlo. ¿Tú crees que se están acelerando los acontecimientos, como dicen, que cada día tenemos esa crisis, no la crisis económica, sino que una crisis mucho más profunda, espiritual, interna? Yo creo que los tiempos se están acelerando y se van a ir acelerando cada vez más en todos los sentidos, ¿no? Entonces las contradicciones de la civilización occidental, sobre todo, que es la que se ha extendido por todo el mundo, también se están manifestando con más celeridad, ¿no? Y también es cierto que la toma de conciencia de cada vez más gente también está yendo muy deprisa, ¿no? Uh-huh. Cada vez son más los que toman conciencia, se dan cuenta de que estamos en un sistema que no nos está llevando a buen puerto. Dokuso Villalba, nuestro invitado, lo habíamos anunciado. ¿Te gusta que te llamen maestro? Bueno, es un título como le pueden llamar maestro a un maestro de guitarra, a un maestro de música, a un maestro en el sentido de... pero en ese sentido un maestro suena mucho más así como importante, que hay que hacerte reverencias y... No. Yo soy un maestro porque enseño. Entonces, de hecho, yo estudié magisterio. Sí, lo he visto en la escuela normal. Entonces, fui maestro de escuela y ahora soy un maestro zen que enseño la meditación zen. Ya. Nada más. Él no se acordaba de mí, pero nos vimos, yo no sé el tiempo, hace varias reencarnaciones haciendo de esas cosas diferentes que hacemos. Presentabas un libro, venías a un viaje y estuvimos hablando de budismo zen, que es uno de nuestros temas favoritos. Ya ha pasado mucho tiempo. Y sigues, como te decía, estando igual. ¿La meditación conserva? Debe ser que conserva, no sé, la meditación activa continuamente la energía y cada día es como darse una ducha espiritual, ¿no? Así como nos damos una ducha para quitarnos el cansancio físico y el electromagnetismo. La meditación zen es como una ducha espiritual, te deja nuevo cada vez que la meditas. Como si murieras y volvieras a nacer cada vez. ¿Y tú eres andaluz? Soy andaluz, sí. Ahora vives en Valencia, luego nos contarás qué haces en Valencia, pero sí. ¿Cómo acaba un andaluz como tú, que estudió magisterio, que tomaba todo tipo de elementos psicotrópicos en tiempos de los todo hippies? Tipo no, pero algunos. LSD has probado. LSD he probado. Y otra serie de cosas, y de repente te conviertes en un maestro zen, el único maestro zen en España, que eso es un título y una categoría. Pues esos son los misterios de la vida que yo mismo no lo entiendo, ¿no?
Pero así son las cosas. La anécdota es que yo era estudiante de magisterio, estaba en una crisis existencial después de haber militado varios años en los partidos políticos de izquierda contra la dictadura y todo esto. Y en una crisis existencial muy profunda, pues conocí a un monje zen. ¿Aquí en España? En España, en Sevilla, que daba una conferencia en la Facultad de Filosofía. Asistí, después abrió un centro zen de meditación zen en Sevilla y yo estuve con él, empecé con él y al cabo de un año de práctica intensiva tuve una experiencia espiritual de gran calado que cuento en mi último libro, que fue lo que me decidió ya o me empujó a irme a París para estudiar con el maestro zen Taisen de Shimaru, que fue quien introdujo el zen en Europa, y a partir de ahí ya toda mi vida fue... Pero sí, es muy curioso porque recuerdo que en el año 87, cuando yo estaba en el templo de mi segundo maestro, Suyu Narita Roshi, en Japón, y estaba en medio de las ceremonias de reconocimiento, a través de la cual mi maestro me reconocía delante de su comunidad. Había como 500 personas, había un consejo de ancianos maestros zen, y era la presentación pública de su discípulo, ¿no? Y cuando yo entré en esa sala y de pronto vi tanta gente, japoneses, todo el mundo, yo no hablaba japonés, no hablo japonés, de pronto tuve un flash como diciendo, ¿pero qué hago yo aquí, no? ¿Cómo he podido llegar yo aquí? Yo que nací en un pueblo de Andalucía, ¿verdad? ¿En qué pueblo naciste? En Utrera. Utrera, casi nada. Nací en Utrera, el pueblo de las Soleares, de la Fernanda, de la Bernarda, hijo de jornaleros andaluces, ¿no? Pues como decimos nosotros, son las cosas del karma, ¿no? Cosas que no se pueden entender, pero que están ahí y así son las cosas. Tenemos tiempo. ¿Dokushō qué significa? Dokushō es un nombre de monje que te da el maestro cuando te da la ordenación sacerdotal. Y Dokushō, Doku significa sí mismo, es el sí mismo en el sentido profundo, ¿no? Y Shō es luz. Entonces hay muchas maneras de interpretarlo. Dices que tuviste una experiencia espiritual profunda. ¿Nos lo puedes contar? Soy un poco pudoroso porque no tenemos tampoco mucha costumbre en el Zen de ir exponiendo las experiencias como si fuera, no sé, ¿no? Algo para ser. Pero así en grandes palabras, a grandes rasgos, estábamos haciendo meditación intensiva en un sitio apartado en la montaña, en la provincia de Córdoba. Y después de varios días de meditación intensa, a mí me dolía todo, porque la meditación zen, cuando se practica intensamente, es un entrenamiento corporal duro al principio, ¿no? Porque hay que cultivar la inmovilidad, hay que darse la postura de loto completamente inmóvil durante horas y horas, y claro, eso es... Entonces apareció el dolor muy fuerte, pero no solo el dolor físico, sino que conecté con el dolor emocional, ¿no? Y también después con el dolor existencial. Pero no solo con mi dolor existencial, sino me vino el dolor de mis padres, y me vino el dolor de mis abuelos, y me vino el dolor de los padres de mis abuelos, y de todas las generaciones. Entonces de pronto una montaña de dolor, el dolor de la humanidad, ¿no? Desde la noche de los tiempos me estaba aplastando literalmente, ¿no? Fue una experiencia de muerte muy, muy dura, y daba la casualidad de que había una tormenta fuera, una tormenta con un aparato eléctrico impresionante. Entonces cuando estaba en el punto culminante de dolor que creía que me iba a romper ya en 1000 pedazos, pues vino a estallar un rayo muy cerca de donde estábamos y se escuchó un trueno que hizo temblar toda la casa, ¿no? Y a mí me hizo temblar todas las células del cuerpo y literalmente me rompió en 1000 pedazos. ¿Y te recompusiste? Después, pero al principio me rompió en 1000 pedazos y de pronto me vi en un espacio de luz, un espacio de gozo, un espacio de expansión, de amor.
con una comprensión más allá de todas las palabras, más allá de todas las ideologías, de todas las religiones, y de alguna manera sentí o supe que ese estado era la condición natural y original del ser humano, ¿no? Y que todo lo demás que vivíamos era como una alteración, era como una... Y estuve ahí un tiempo, en ese estado sin tiempo, y después volví a tomar conciencia de mí dentro de este cuerpo. Volví a tomar conciencia del dolor, pero ya no de la misma forma, ya era visto como si lo viera desde fuera, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que estaba llorando a lágrimas tendidas, pero de dicha. Fue una especie de trance, una especie de éxtasis, ¿no? Y me di cuenta de que si había llegado a esa experiencia a través de la práctica de Zazen, de la meditación Zen, entonces la meditación Zen era mi camino. Y a partir de ahí fue cuando tomé la decisión de irme a París y de hacerme monje budista Zen. ¿Has vuelto a sentir ese estado que otra gente que alcanza por otros medios, aunque la meditación es el mejor? Porque después toda la práctica es actualizar ese estado. Y cuando estoy en retiros intensos de meditación que duran una semana o 2 o un mes. ¿Qué hacéis en esos retiros? Perdón, ¿os levantáis temprano, meditar? Muy temprano, meditamos mucho, hay silencio, se practica el silencio, comemos en una actitud de mucha atención, se practica la presencia de sí, la atención en todo lo que se hace, en el trabajo, en la cocina, y a veces somos 40 o 50 personas en un estado de silencio total en medio de la naturaleza, trabajando en la vida cotidiana también, porque hay que limpiar, hay que cuidar el jardín, hay que hacer de comer, en fin. Y cuando llevamos así una semana, 10 días, no solo yo, sino casi todo el grupo accede o se instala en este estado de calma, de dicha, de gozo, más allá del pensamiento, más allá de la historia, más allá de la biografía, pero plenamente en el aquí y ahora, ¿no? Claro, ese es el sentido de la práctica, actualizar esas experiencias cumbre que le llamaba Abraham Maslow, ¿no? El psicólogo. Eres monje, vas vestido monje, claro, ese ropaje que llevas. Sí, si fuera bombero vendría vestido de bombero. Así de buen humor. ¿Y eso que llevas, ese saquito que llevas por delante, qué significa? Esto forma parte del hábito budista, es una especie de bolsa. No es una bolsa, no tiene ninguna utilidad práctica. Es una prenda simbólica. Está hecha de distintos trozos. Todo esto son trozos distintos, pequeños trozos, que están cosidos después unos a otros. Déjame que se lo traslade, no se lo lleva colgado al cuello. Sí. ¿Y por qué está cosido de diferentes trozos? La historia, el hábito budista, que podemos ver tanto la túnica azafrán en el sudeste asiático como la granate de los tibetanos o las amarillas o las marrones en caso del Zen, ¿no? Tú llevas marrones, la túnica también, del Zen. Sí. Se dice que una vez iba el Buda con su discípulo Ananda, que era su secretario personal, aparte de su primo, y le sirvió durante 50 años como asistente personal. Iban caminando y al subir por una loma vieron un arrozal en el que se reflejaba el sol poniente, con un paisaje de una belleza, y el Buda dijo: qué buen diseño es este para un hábito religioso, ¿no? Entonces Ananda tomó nota, y cuando regresó a la comunidad, pues le trasladó esto a la comunidad y confeccionaron el primer hábito hecho de trozos, y de hecho, si lo ves, tiene un poco el diseño como un arrozal. Estos serían las partes donde está el arroz, los caminos, etcétera. Y es un símbolo, porque después, cuando el monje renuncia al mundo, que eso significa la ordenación monástica, renunciar a los deseos o a las ambiciones normales del mundo, coge
antiguamente se iban a los estercoleros, a los basureros, y cogían trozos de tela que habían sido usadas como mortaja, que habían sido rumiadas por las vacas, que habían sido usadas por las mujeres para dar a luz o incluso en la menstruación. Todas las telas que todo el mundo consideraba impuras y sucias y feas y la tiraban, los monjes las cogían, las lavaban, las apartaban los trozos que estaban deteriorados y después las teñían con la tierra, con el barro. Esto, la prenda se llama kesa en japonés, que en sánscrito es kasaya, que significa ocre, es el color de la tierra, ¿no? Este está un poco más estilizado, pero... Y después los cosían uno a uno, ¿no? Y con eso se hacían el hábito. El símbolo es de lo más impuro, de lo que consideramos más negativo, de lo peor que hay en nosotros, de las peores pasiones, de la envidia, de la cólera, de la avidez, del miedo. Si lo trabajamos, si lo transformamos, lo podemos convertir en la fuerza espiritual más elevada, ¿no? Y también está el símbolo de que el estado de despedazamiento es un estado de falta de armonía interior, de falta de unidad interior, y cómo la práctica de la meditación y del Zen nos va uniendo todos los trozos que tenemos desperdigados dentro de nosotros mismos, ¿no? Que como dicen los psicoanalistas, no somos un yo, somos una república de yoes, ¿no? Somos mucha gente aquí dentro, somos muchos trozos y la mayor parte de las veces estamos en una guerra civil interna, donde unos combaten con otro, unos sentimientos se enfrentan a otro sentimiento, el sentido del deber contra el sentido del placer, etc. Entonces el símbolo del hábito es unir todas nuestras piezas y hacer una unidad armoniosa con todo eso. No, cuéntala. No, decía que ahora me has preguntado si estaba bien, y sí, claro, estoy muy bien, pero que he tenido una experiencia de déjà vu. Cuando estaba hablando antes, te estaba contando esto, digo, pero esto ya lo hemos hecho. Yo también he tenido esa sensación de decir, pero estamos otra vez contando la misma historia. Eso digo yo. Habría que ver los archivos de las últimas entrevistas a ver si no hablamos de lo mismo. No, yo tengo buena memoria, pero no creo. Bueno, curioso que haya esa conexión. Tus maestros, el Zen se transmite de maestro a maestro, de maestro a discípulo. Sí. Taizen de Simaro, que fue un personaje del cual hablamos mucho hace mucho tiempo, quizá cuando tú viniste la otra vez, era alguien que a mí me llamó mucho la atención. ¿Ese fue tu maestro en París? Ese fue mi primer maestro, sí. Si quieres contarnos algo de él. Bueno, era un gran monje, una gran persona, un gran maestro, ¿no? No por estatura, porque era bajito y pequeñito, pero cuando entraba en un sitio lo llenaba todo, ¿no? Y era imposible que alguien no girara la cabeza para mirarle, ¿no? Ha tenido el enorme mérito de trasplantar una tradición, en principio tan distinta y tan distante de nuestra cultura, de una forma que muchos europeos hemos podido asimilarla, y eso ha sido su función histórica, ¿no? Esa ha sido su tarea histórica y lo ha hecho. De hecho, antes de que él llegara no se conocía la práctica del Zen en Europa, sí se conocía la teoría a través de libros y tal, pero no la práctica. Y cuando él murió en el año 82 había más de 150 centros de práctica de meditación budista Zen. Prácticamente en todas las ciudades importantes europeas había un centro. Y eso fue debido a su gran labor, ¿no? Y en Japón los maestros son como nos lo han pintado las películas, esos seres así etéreos que de repente tienen poderes y hacen cosas raras, o no tienen nada que ver. No tienen. Sobre todo en el Zen no tiene nada que ver. Los maestros Zen también en Japón son personas muy normales, muy a ras del suelo, persona con la que te puede ir a tomar un sake, un licor japonés o una cerveza, con la que puedes conversar. No. Hay mucha literatura, ¿no? Hay mucha ficción, mucha fantasía. Pero la realidad es mucho más maravillosa que la fantasía porque es más real, ¿no? Te quería preguntar, en Occidente entró toda esa historia, toda esa rama del budismo y de la meditación a través de Lobsang Rampa. Lobsang Rampa ni siquiera era un monje
Era un fontanero que escribía desde Londres, desde Gran Bretaña, y popularizó toda esta serie de historias. Así es como entran las cosas, en el momento determinado, en el momento que tienen que llegar. Es curioso, ¿no? Es paradójico. Pues así es como entró. Así como entró un poco el conocimiento del budismo tibetano, ¿no? Porque los libros de los Sanrampa hablaba del budismo tibetano en concreto, ¿sí? No, es muy curioso porque, como te contaba antes, a mí me introdujo un monje zen español que se había criado en Francia y había recibido allí la ordenación. Vino, abrió un centro, yo fui su mano derecha durante un año, después ya me fui donde el maestro de Shimaru a París, y al cabo de los años supe que este monje se había vuelto loco y había sido internado en un psiquiátrico. Digo, qué paradójico, ¿no? Qué curioso. Entre este mundo y el otro, solo hay un espacio en blanco. Ven con nosotros a descubrirlo. En las madrugadas del sábado al domingo a partir de las 2, la 1 en Canarias. Espacio en blanco en Radio Nacional con Miguel Blanco. Esta noche viajando aquí en Radio Nacional de España con Dokuso Villalba. Dokuso. Es más japonés. Es el acento en lao. Dokuso. Bien. Tú eres un monje. ¿Hacéis algún tipo de votos? Como los que hacen cuando entras en un camino religioso cristiano, católico. En el noviciado se hacen votos, sí. En el noviciado hay dos posibilidades en la tradición zen, ¿no? Durante el noviciado hay, muy parecido a la religión católica, hay obediencia en el sentido que estás sujeto a las reglas del monasterio, pobreza en cuanto que no tienes posesiones personales y si tienes que dejarla para entrar en la formación y no recuperarla, por supuesto, o sea, te quedas sin nada. Y después, durante la formación hay voto de castidad, hay voto de celibato. Después ya no. Después no. Después, cuando se termina la formación, hay dos opciones. Uno que quiera seguir la vida monástica, entonces sigue con los mismos votos, y el que quiera seguir la vía sacerdotal, entonces puede casarse, puede crear familia, incluso puede tener algún trabajo social, civil, y siempre y cuando esté dedicado a la práctica, a la enseñanza y tal. Entonces están las dos opciones, ¿no? ¿Tú cuál la que tú llevas? Yo soy más bien sacerdote. Sacerdote. Sí. Bueno, hemos dado unas cuantas vueltas alrededor del tema que es el zen. ¿Qué tiene que ver con el budismo? Porque la gente a veces confunde las cosas. Tiene que ver con cómo era la película aquella de ese personaje que va a Estados Unidos y le llamaba Pequeños Saltamontes. El Kung Fu. ¿Kung Fu tiene que ver con eso? No tiene que ver. Es curioso porque antes de empezar yo la práctica del Zen, en el año 76, 77, por ahí, veía mucho los capítulos de Kung Fu. Qué chulos eran, qué buenos eran. Pero hace poco me he vuelto a comprar la colección completa y ya no es igual. Cuando he empezado a verlo digo, uy, ya no es lo mismo. Cómo cambian las cosas con el tiempo, la perspectiva. Claro, porque ahora he estado en Japón, ahora sé lo que es un templo japonés, ahora sé cómo funciona, y lo de Kung Fu es un puro decorado, ¿no? Son templos de Hollywood. De hecho, los templos chinos aparecen hechos en estilo románico en la película Kung Fu. Es de una incultura total, ¿no? Pero bueno, en su época cumplió una función. Y ¿qué es el Zen, a diferencia del budismo? ¿Qué tiene que ver? El Zen es budismo, el Zen es puro budismo. No hay Zen fuera del budismo. O sea, no hay un Zen no budista. Decir Zen budista es decir una redundancia, porque el Zen ya de por sí es una de las escuelas más importantes del budismo y tiene sus raíces en las enseñanzas del Buda Sakyamuni, ¿no? Que vivió en el siglo V antes de la era común en el norte de India. Entonces, el Zen como tal es una escuela budista que emerge con su forma y sus características propias en China alrededor del siglo V de la era común, ¿no?
Entonces el zen es budismo. Hoy día encontramos la palabra zen en muchas cosas. Hay champú zen, hay restaurantes zen, hay comida zen, hay estilo de decoración zen. Sí. Y el zen los periodistas lo utilizan para decir que un político se quedó en un estado zen. No sé, se utiliza de una mala forma para todo, ¿no? Y eso es un error. Hay incluso una cadena de bares que se llama Buda Bar, ¿no? Y tienen la patente del nombre Buda Bar, de manera que nadie más puede usarlo. Es muy curioso. Es también la mercantilización de todo, incluso del término zen, ¿no? Que es el nombre de una tradición espiritual de las más antiguas de la humanidad. Entonces, el zen, me preguntan, ¿es una religión, es una filosofía? Digo, es un camino de liberación. Es un camino de liberación espiritual. Eso es básicamente. Que después tenga un aspecto religioso, pues sí, también. Un aspecto filosófico, lo tiene. Pero básicamente es una experiencia que se basa en la práctica de la meditación zen, que es la puerta principal para acceder a este estado de liberación interior, y que hoy día los occidentales podemos aprender y practicarlo, puesto que hay centros zen en muchas ciudades ya de nuestro país. ¿Tú qué crees que le puede aportar al hombre del siglo XXI ese zen que viene de Oriente, que muchas veces no tiene nada que ver con nuestra cultura, que es la cultura del ruido, y ese otro sería el camino del silencio? Pues mira, el silencio. Necesitamos mucho silencio. Al principio la experiencia del silencio parece que es antagónica o contraria al ruido. Parece que el ruido por un lado y el silencio por otro. Pero en realidad el silencio siempre está aquí. Subyaciendo a cualquier sonido, a cualquier palabra, a cualquier cacofonía, el silencio está ahí, siempre. De hecho, cuando todo se calla y cualquier sonido aparece y desaparece, incluso el ruido de las ciudades cuando llega la noche se calma, y el silencio siempre está ahí. Entonces ese sustrato profundo es que va acompañado de calma, que va acompañado de sosiego, que va acompañado de desapego, de desapasionamiento. Es lo que el zen puede aportarnos, ¿no? Un poco más de silencio. Hablabas también de que en esa experiencia que tuviste sentiste dolor, todo el dolor del mundo. El dolor es un camino de evolución, es decir, estamos en esta vida para sufrir como una forma de aprender. Bueno, en el budismo no se dice así, no se ve así, pero el hecho es que hay dolor, hay dolor. Y de hecho el budismo surgió como una vía de liberación del dolor. No digo liberación existencial y espiritual, es liberación del dolor. Más que del dolor, del sufrimiento, que en el budismo se hace una diferencia, ¿no? El dolor es inevitable en la vida. Hay un aspecto del dolor que es inevitable. Hay muchas cosas que no podemos evitar de experimentar dolor. Pero el dolor es una experiencia que surge siempre en el instante presente, que dura un tiempo y después se acaba, como todo. El sufrimiento es la rumiación mental y emocional de una experiencia dolorosa que hemos tenido en el pasado. Con lo cual el sufrimiento nos hace perpetuar el dolor más allá de su límite natural, digamos. Y esto podemos prescindir de este sufrimiento. Pero para ello tenemos que darnos cuenta, tenemos que reconocerlo, tenemos que comprender sus causas, tenemos que darnos cuenta por qué sufrimos, ¿no? Para liberarnos de ello. Pero no es que hayamos venido aquí para sufrir, el hecho es que debido a nuestra ignorancia sufrimos. Entonces la meta fundamental del Zen y del budismo es clarificar, iluminar esa ignorancia de nuestra propia mente, ignorancia que es definida como un error de percepción de la realidad y de nosotros mismos, subsanar ese error de percepción para tener una conciencia clara de lo que es la verdadera naturaleza de la realidad y viviendo en armonía con esta naturaleza, pues evitar el sufrimiento y el dolor innecesario y aceptar
el dolor que es inevitable. ¿Y se consigue? Por lo que veo en ti como ejemplo. Bueno, pues no sé. Yo estoy en ello y llevo 30 años y estoy contento con lo que siento. Se te ve. ¿Tú crees que el mundo actual está yendo en contra de los seres humanos, la sociedad, el sistema, no sé cómo llamarlo, para que el individuo no llegue a conseguir la liberación, la conciencia? Yo creo que estamos en una especie de locura total, ¿no? Locura colectiva. Hay un delirio colectivo. Y no sé si he comprendido bien tu pregunta. Sí, si hay alguna fuerza consciente que trata de evitar la evolución humana. Sí. No lo sé. No tengo constancia, por lo menos. Sí siento y veo que mucha gente, grupos de presión, grupos de poder, pues debido a su ignorancia también, ¿no?, diseñan una realidad que después millones de seres humanos tienen que seguir, y que es una realidad inhumana, que seguramente aporta un cierto tipo de beneficios a los grupos que están en la cima del poder, pero que por otra parte genera un gran dolor y sufrimiento a millones de seres humanos, y eso es evitable. Otro mundo es posible. Vamos a hablar enseguida de ello. ¿El ser humano está condenado a ser feliz? Está condenado a ser feliz, tarde o temprano, como le decía uno, y habrá un juicio final. Y el otro le responde, habrá un juicio final. Y entonces, en ese juicio, quedará completamente decretada y declarada la inocencia fundamental del ser humano y su derecho y su deber a gozar en la dicha de su propia existencia, ¿no? Es una pena porque el tiempo vuela, casi se nos va, casi tenemos que terminar. ¿Para qué crees que le puede servir al ser? ¿Cómo puede ayudar el Zen que tú practicas? A mí, por ejemplo, la gente que está escuchando, los que estamos viviendo en este mundo. El Zen no sirve para nada. Lamento decirlo, pero... Esperaba algo así como respuesta. No sirve absolutamente para nada. Decía un maestro de mi maestro, el Zen no sirve para nada. Hasta que no practiques un Zen que no sirva para nada, tu Zen realmente no servirá para nada. Parece un juego de palabras, pero hay un sentido muy profundo. Muy profundo. A nosotros nos pierde la mente utilitarista. Creemos que todo es un medio para alcanzar un fin y olvidamos que el aquí y ahora no es un medio para llegar al después o al futuro, sino que es ya el tiempo real, ¿no? Entonces, ahora cuando nos sentamos en meditación a practicar, no estamos pensando en lo que vamos a conseguir dentro de un día o de 2 días, sino ahora es ya lo que vamos a conseguir. Y como en el Zen se dice que no hay que conseguir nada, pues por lo tanto no tienes más que relajarte en el aquí y ahora. Tú vives ahora en Valencia, ¿tenéis una comunidad? O tenemos un templo, que hace 20 años que fundé el templo que se llama Luz Serena, en una zona montañosa, de un paisaje precioso, es un parque natural. Y allí estamos una pequeña comunidad de residentes. Ahora vamos a empezar una formación monástica, un grupo de novicios que se va a alargar durante 3 años. Y es también un lugar abierto donde vienen cientos de personas de todos sitios a hacer retiros de meditación, a aprender la práctica de la meditación Zen y a hacer retiro de profundización durante fines de semana, durante el verano, las vacaciones. La verdad es que estamos creando un lugar muy bello, no solo físicamente, sino también por la calidad y la calidez de las relaciones. ¿Hay forma de ponerse en contacto? Luego nos hace una página web. Es una página web, www.luzserena.net. Es muy fácil. Luzserena.net. Todo minúscula seguido, sí. Supongo que sí, pero bueno, ¿hacia dónde nos lleva el futuro? El futuro no nos puede llevar a ningún sitio porque el futuro no existe. No hay futuro. El futuro nunca llega. ¿No te das cuenta que siempre estamos en un presente eterno? Empezamos esta entrevista en el instante presente y ahora que estamos a punto de terminarla, seguimos en el instante presente. Este instante presente no es el futuro del instante presente anterior, sino es el instante presente del instante presente. Entonces, cuando al Buda le preguntaron ¿qué será de tal persona en el futuro?,
Y el Buda le respondió: cuando queráis saber lo que será de tal persona en el futuro, mirad lo que está haciendo en el presente, porque el futuro será la consecuencia lógica y natural de lo que sucede aquí y ahora. Es difícil aprender eso, de vivir el aquí y ahora. No es difícil. Ya estás viviendo en el aquí y ahora. No tienes que esforzarte. No tienes que ir a la universidad para aprenderlo. Ni siquiera tienes que ir donde ningún maestro. Naturalmente, tú no puedes estar en otro sitio que no sea aquí y ahora, que es donde está. Es tu mente la que se va a otros sitios que son inexistentes. Pero tu ser, tu cuerpo, siempre está aquí y ahora. ¿Por qué no nos enseñan eso desde pequeñitos? Porque no se sabe. Porque no se sabe, se va aprendiendo a lo largo de la vida. Claro, porque los maestros no saben. Porque los maestros de escuela, porque los padres no saben, estamos todos atrapados en este gran mito del progreso, que es uno de los grandes mitos actuales, ¿no? El progreso y el crecimiento económico, ¿se entiende? Ilimitado. Dentro de un año seremos más ricos, dentro de un año seremos más felices, dentro de un año tendremos la casa más grande, dentro de un año conseguiremos todas nuestras metas, y vamos todos corriendo detrás del progreso, y el progreso no llega nunca. Porque el futuro no llega nunca, porque el futuro no existe. Así que el que no pueda ser feliz aquí y ahora con lo que tiene tal y como es, no podrá serlo nunca. Es una pena. Hoy es de esos días que me gustaría que el tiempo no pasara. 2, 3 consejos, supongo que puedas dar a nuestros oyentes para estar aquí. Locuso. No, Miguel, lo siento, pero yo no sé dar consejos. Por ella. Yo invito a quien quiera que ponga su cojín de meditación al lado de mi cojín de meditación para que practiquemos juntos. A mí me encantaría. Pues cuando quieras, estás invitado al Templo Luz Serena. Te lo agradezco y iremos a verlo si Dios quiere. Cuando pases vía Valencia, está muy cerca. Será un placer. Igualmente. Un placer sentirte, más que las palabras, a veces sabes lo que importa es estar cerca de la gente, sentir eso que hay ahí. Y sentir tu presencia ha sido todo un honor para nosotros aquí en el programa. Gracias. Te veo prontito si Dios quiere. Ojalá. Gracias. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer estar juntos. Los saludos de Jorge González, que controló nuestro mágico sonido, y deseando que hayáis disfrutado de este tiempo de radio y de las vacaciones, si todavía estáis aún en ellas. En 7 días regresamos con más misterios, inaugurando una nueva temporada de misterios, aventuras, venturas. Os esperamos a todos aquí en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco. Mientras tanto, feliz regreso, cuidado en las carreteras, feliz semana para todos. La radio continúa, es la invitación que hacemos a que sigáis en esta sintonía, y un poquito de música hasta los servicios informativos. Nos vemos en el Espacio en Blanco, cuidaros.